Bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en la parte de Aristóteles referente a la lógica. Entonces aquí la vamos a continuar. Eh, para contestar algunas preguntas que salen ahí en el grupo referente a cómo van a ser los ensayos, eh, pues me impresiona esa interrogante porque pues yo entiendo de que los han estado trabajando y no sé por qué me hacen preguntas sobre ensayos que tienen que haber resuelto hace varias semanas atrás. Así que pues bueno, realmente la gente de que no lo ha hecho va bastante mal. Cuando regresemos a clase, creo que va a sufrir bastante porque tiene que ir al día. Incluso yo creo que no les he dejado mucha actividad comparada con otras asignaturas. También referente a la cantidad de páginas que preguntan, es una pregunta, pues, un poco incómoda, si se quiere decir, pero es porque no conocen bien esas cuestiones ustedes, pero a nivel pedagógico es incorrecto decir un número de páginas, porque pues yo les doy un documento, ustedes lo leen y un ensayo es una forma de escritura libre, entonces ustedes saben, pues, por medio de ese ensayo, yo, digamos, voy a saber que tanto entendieron. Entonces no se puede poner un parámetro de un número determinado de páginas porque hay gente que tiene argumento para poner más de esas y hay gente de que realmente puede producir mucho. Entonces sería una cuestión bien complicada, sería irritante en vez de ser un proceso cognitivo adecuado. Pero bien, sigamos con esto. Aquí estamos hablando sobre la lógica de Aristóteles. Entonces, en la lógica habla sobre el pensamiento reflexivo discursivo. Recuérdense de que Aristóteles, por ser un materialista, eh, lo que hace es categorizar la realidad para poder entenderla, diferente de Platón, de que en el caso de él había que hacer reminiscencia o recordar. Aquí no, aquí está la realidad y él nos explica cuál es la forma correcta de cómo poder entenderla. Entonces, lo primero que identifica son los predicables o los atributos. Aquí ponemos un ejemplo, el término hombre. Entonces, son 5 predicables: género, especie, diferencia específica, propio y accidente. Entonces, en el género es el concepto que por su extensión comprende una serie de especies. Entonces, el hombre cae en la categoría de ser animal. Luego, especie, concepto que se refiere a individuos con la misma característica esencial. Entonces, la característica esencial o propia del hombre, bueno, digamos, la distinción de hombre se distingue de la de ser animal, perdón. ¿M? Es otra categoría. Tienen una misma categoría esencial y eso tiene que ver también con la diferencia específica, que es la característica que permite distinguir a alguno de las demás especies. Entonces, la característica propia del ser humano es un ser racional, capacidad de pensar. Luego, propio, característica no esencial, pero propia, que lo define. Entonces, en el caso del hombre, ¿verdad? Tiene la capacidad de reír, tiene la capacidad también por su racionalidad de crear lenguaje articulado, de crear un alfabeto y un montón de cosas, ¿verdad? Crear música. En la parte del accidente, es una característica no esencial de lo que se define. Entonces, cuando decimos característica no esencial, siempre tomando como ejemplo el término hombre, ya decíamos, un hombre puede ser racional, que esa es la parte esencial, y la parte accidental es que puede ser blanco, puede ser negro, puede ser músico, puede ser alto, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la diferencia. Luego encontramos las categorías. Entonces Aristóteles enumera 10 categorías que son las propias, vamos a decir, según él, o las que nos permiten clasificar o categorizar la realidad. Entonces aquí ocupamos el ejemplo de mesa. Entonces, las primeras 5: sustancia, cantidad, cualidad, relación y espacio. Entonces, sustancia, materia de la que está hecha un objeto. En este caso, como hablamos de la mesa, es de madera. Cantidad,
número, medida o magnitud de una mesa, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, eh, qué sé yo, ¿verdad? Si es una mesa de comedor, va a ser una grande, si es una mesa para estudio, va a ser más pequeña. Ahí calculamos la dimensión y la magnitud. También el número, ¿verdad? Si son una o muchas. Cualidad, ¿para qué sirve? Entonces, me puede servir para comer, me puede servir para estudiar, me puede servir para trabajar. Relación, comparación de un objeto con otro. Esta mesa es más grande que la silla o es diferente. Tienen características distintas. Espacio es la ubicación del objeto. La mesa está en la esquina del cuarto. Luego, los otros cinco. Tiempo, acción, pasión, posición y estado. En el tiempo indica su situación temporal. Entonces aquí pongo el ejemplo, la mesa que tengo en mi casa desde hace 5 años. Luego, acción, actividad que se ejerce sobre el objeto. Pongamos el ejemplo de aquí de una niña que se llama Yancy. Entonces, Yancy limpia la mesa. Es la acción que se ejerce sobre el objeto. Pasión, acto sufrido por el objeto. La mesa fue dañada por la lluvia. ¿Mm? Luego, posición, modo en el que se encuentra el objeto. Entonces, la mesa está patas arriba. Y 10, estado, acción inmediata en que se encuentra el objeto. La mesa está cubierta con una manta. Entonces, estas son las 10 categorías que según Aristóteles, si se las aplicamos a la realidad, podemos inteligirla y podemos clasificarla. En cuanto a los conceptos, vaya, aquí habla propiamente del razonamiento de Aristóteles y el razonamiento pasa por, o el pensamiento, vamos a decir, el pensamiento pasa por tres momentos, el concepto, el juicio y el razonamiento. Entonces, aquí eh, los tipos de conceptos se clasifican por extensión, por comprensión y por perfección. Entonces, por extensión, universales, particulares, individuales. Por comprensión, simples, complejos, abstractos, concretos. Y por perfección, claros, oscuros o diferentes. Vaya, aquí. Conceptos por extensión. Comprende el aspecto cuantitativo o la calidad, la cantidad, ¿verdad? Entonces, aquí, en el caso de los juicios universales, ocupan el término todos. Siempre que hablamos de un juicio universal, ocupan el término todos. Entonces decimos todos los hombres. Luego se puede delimitar, ¿verdad? Entonces aquí si yo digo hombre americano, lo delimito en solo los americanos. Hombre salvadoreño, solo los salvadoreños. Hombre de San Salvador y así, ¿verdad? Poco a poco voy delimitando para tener mayor comprensión de los conceptos. Entonces los universales son aquellos que se aplican a todos los componentes de una especie. Y los particulares, aquellos que se aplican a algunos. Esa es otra característica, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en lo que se llama el cuadrado de los opuestos. Eh, por comprensión, juicios por comprensión, comprende un aspecto cualitativo, es decir, la cualidad, delimita las características o propiedades. Entonces, se pueden dividir, decíamos, en simples, los que tienen una sola característica, complejos, los que se forman a partir de otros conceptos y vaya, abstractos, aquellos cuyo contenido no se refiere a un objeto o cosa concreta, y los concretos que expresan un contenido haciendo referencia al sujeto que lo posee. Vaya. Aquí tenemos un ejemplo de comprensión, perdón, hombre deportista, ¿verdad? Hombre futbolista, futbolista brasileño y futbolista que juegan, brasileños que juegan en España, ¿verdad? Eso es también parte de la delimitación de los conceptos. Pero hagamos esto. Aquí con los simples es el concepto que tiene solo una característica. El único concepto que cumple eso es el término ser, lo que es. Así lo define Aristóteles. Los complejos, los que están compuestos por más conceptos.
Entonces nosotros podemos poner de ejemplo el libro El ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Entonces ahí hablamos de un individuo, pero ocupamos varios conceptos para armar esa palabra. Por eso son complejos. En el caso de los abstractos, ya decíamos, es que no se refieren a un sujeto o cosa concreta. Aquí tenemos este ejemplo entre objetos abstractos y objetos concretos. Entonces, el abstracto sería bondad y el objeto concreto que se refiere, expresa un contenido haciendo referencia al sujeto que lo posee, entonces sería un individuo bondadoso. Cuando decimos abstracto es no material, ¿verdad? Entonces el elemento prudencia no es una cuestión tangible como tal, sino que es una cualidad propia de un individuo concreto. Entonces a él se convierte en un individuo prudente. Esa es la relación. Entonces igual, ¿verdad? En el caso de inteligencia es abstracto y un individuo inteligente ya es una cuestión concreta. Conceptos según su perfección. Entonces aquí se distinguen, se clasifican en distintos, aquí dice ocultos, pero serían oscuros y claros. Entonces los distintos son aquellos conceptos que además de conocer su forma exacta, también conocemos sus características básicas o esencia para lograr tener un conocimiento completo. Y aquí en esta imagen ven un corazón y también ven un médico. Entonces, hay médicos que se encargan de esta parte del corazón, que la conocen, que saben cómo trabaja, cómo prevenir enfermedades, qué es lo que le hace daño. Entonces, tienen un conocimiento claro y distinto de los demás, bien especializado. Oculto son conceptos eh, que no sabemos distinguir en forma adecuada con respecto a otros similares. Entonces aquí tenemos el ejemplo de hoyos negros, ¿verdad? Entonces, este es un concepto oculto para nosotros, incluso para la ciencia actual. Se supone de que los agujeros negros que están en el espacio incluso absorben la luz, pero ¿cómo que son negros, verdad? ¿Cómo es que tienen la capacidad de absorber la luz? La luz no escapa, aún teniendo la capacidad y una gran velocidad, no puede escapar de ellos. No se ha podido hasta el momento definir con exactitud qué es un hoyo negro, eh, si tiene alguna especie de salida, cómo controlarlos, ¿verdad? Nada de eso. Entonces es un objeto oculto u oscuro. Concepto claro. Son aquellos que podemos distinguir con precisión respecto a otros que pudieran ser parecidos. Entonces nosotros tenemos el concepto libro, ¿sí? Ahora, si yo hago una diferencia entre libro de filosofía y libro de religión o libro de cuentos, ¿sí? Rápidamente distingo qué tipo de literatura es, ¿verdad? Entonces es un concepto claro, se debe distinguir de que uno no tiene nada que ver con el otro. Y estas son pirámides, ¿verdad? Pirámides conceptuales en donde eh, hay una relación inversamente proporcional. Entonces, cuando un concepto tiene mayor contenido, tendrá menor extensión y viceversa. Entonces aquí le pongo estas dos pirámides que se llaman las pirámides de Hamilton. La de izquierda es una pirámide por extensión y la derecha es una pirámide por comprensión. Entonces, en la de extensión, ustedes ven que el concepto más universal o más extenso está en la base y el más concreto, el más delimitado está hasta la punta, ¿verdad? Y aquí es lo contrario. Entonces aquí pongamos el ejemplo con la pirámide de la izquierda, de la extensión. Si nosotros queremos hacer una definición, yo digo, por ejemplo, eh, adivíneme un ejemplo de un animal vertebrado. Esto es una especie de juego para hacer esa dinámica. Entonces usted, como es demasiado amplio el ejemplo, me dice que le dé una pista. Entonces yo le digo, es un vertebrado, animal vertebrado en la categoría hombre. Igual, sigue usted sin saber ubicarse porque es muy amplio, ¿verdad? Cuando hablamos de la categoría hombre es demasiado extenso. Entonces yo le digo,
Entonces adivíneme un vertebrado que esté en la categoría de hombre y que sea americano. Se reduce un poco más, pero no es suficiente, porque recuérdense de que americano implica desde Canadá hasta la Patagonia. Demasiado. Luego le digo un vertebrado, categoría hombre, que sea americano y que sea cubano. Entonces, ya se delimita más. Se delimita solo a los hombres de Cuba. Pero claro, ahí hay mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para poder definir bien, identificar qué es lo que quiero que ustedes acierten? Entonces me dicen, deme otra pista. Entonces lo delimito, que sea un vertebrado en la categoría hombre, americano, cubano y que sea político. Entonces ahí se reduce un poco más, pero todavía sigue siendo extenso. Sigue siendo extenso, entonces si nosotros lo delimitamos a alguna cuestión particular, como que haya sido presidente de Cuba, por ejemplo, o que haya ganado una revolución, entonces ahí uno se identifica, ¿verdad? Ah, está hablando de Fidel Castro. Entonces así es como conocemos. Aquí están los silogismos. Los silogismos están compuestos por tres elementos: los conceptos, los juicios y los razonamientos. Los conceptos nos brindan las notas esenciales y las notas accidentales de los objetos. Ya decíamos en la clase de Parménides que la nota esencial es aquella eh, propia de un objeto que le permite ser lo que es y no puede ser distinto de cómo es. Y la accidental es aquella no necesaria, o sea, no altera la esencia, ni deja de ser un objeto. eh, no podemos dejar de determinar un objeto porque no tenga particularidades accidentales propias. Y teníamos el ejemplo de la silla, ¿verdad? Una silla, su nota esencial es que me sirve para sentarme, o sea, su utilidad práctica. Y la accidental es que pueda ser de madera, que pueda ser de cemento, que pueda ser de hierro, que pueda ser redonda, que pueda ser cuadrada, que pueda ser grande o pequeña. Entonces eso es lo accidental. Entonces los conceptos nos delimitan eso para poder entender bien. Luego están los juicios, que los juicios están compuestos por el sujeto, un verbo y un predicado. Entonces los juicios pueden categorizarse en verdaderos o en falsos, en afirmativos o en negativos. Y el razonamiento, que está compuesto por tres juicios, o sí, premisas también se puede llamar: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Entonces este puede ser categorizado como correcto o incorrecto. Entonces aquí están las figuras del silogismo. Entonces, otra característica es, aquí según esta imagen del lado derecho, la S es sujeto, la P es predicado, en medio está el verbo o cópula y eso de M es el término medio. Para poder identificar bien o armar bien estas figuras, es necesario saber identificar el término medio. Entonces, aquí en la primera figura, le voy a leer esta y después usted se encarga de comprender las demás. O quizás, bueno, ahí le voy a dar el primer ejemplo. En la primera figura, el término medio es el sujeto de la premisa mayor y predicado en la menor. Entonces, esa característica hay que identificarla. Y también otra característica es que el término medio no debe aparecer en la conclusión. Entonces aquí decimos que en la primera figura es el sujeto. Entonces ningún cuerpo es espíritu. Entonces ahí es un juicio universal. Ya vamos a llegar al cuadrado de los opuestos. Universal negativo, donde decimos ningún cuerpo, sujeto, cuerpo. Cópula es espíritu predicado. Entonces ahí vemos la figura primera, la primera línea. Después, toda estrella es la cópula, cuerpo. Entonces, ya vemos aquí que en este silogismo primero, en la primera figura, el término medio aparece en la primera parte como sujeto y en la segunda como predicado. Entonces, para sacar la conclusión, tengo que eliminar esos dos puntos medios, esos términos medios. Y retomo el sujeto, entonces aquí la conclusión. Luego,
ninguna estrella, aquí, sujeto, porque lo cambio, ¿verdad? Ya que se desaparece el término medio, ninguna estrella es espíritu. Y esa es la conclusión. Entonces, esta figura está correcta, ¿verdad? Entonces, usted aquí haga ese mismo ejemplo e identifique la premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Luego, identifique sujeto, predicado y cópula. Y luego, identifique término medio y vea si coincide. Entonces, ese es un ejercicio que tienen para que lo desarrollen ahora que están en su casa. Luego, tipos de juicios. Aquí encontramos 4 tipos. Universales afirmativos. Este es el cuadrado de los opuestos, por cierto. Aquí, este que está más al lado izquierdo. Entonces, usted ve de que la A se refiere a los juicios universales afirmativos. Y ahí ocupa, cada vez que nosotros vamos a expresar un juicio universal afirmativo, ocupamos este esquema. Todo S es P. Y aquí está el ejemplo. Todos los hombres son mortales. Luego, en los juicios universales negativos, lo encontramos al otro extremo. Entonces, ahí ocupamos la figura ningún S es P. Entonces, ejemplo, ningún hombre es mortal. Luego, después están los juicios particulares afirmativos, que es donde está la letra I. Y ocupamos el esquema algún S es P. Ejemplo, algún hombre es mortal. Y luego los juicios particulares negativos. Entonces aquí está el término O. Entonces aquí podemos algunos no, el esquema algunos no o algún S no es P. Entonces algún hombre no es mortal. Ese es el cuadrado de los opuestos. Y aquí están los tipos de juicio que comprende. Entonces, juicios contrarios, que son los juicios universales, o sea, A y E en la parte de arriba. Juicios subcontrarios, que son los juicios particulares, y también la letra O, que es la parte de abajo. Después están los juicios contradictorios, que es lo que forman la X. Entonces hablamos de un juicio universal afirmativo cruzado con un juicio particular negativo. Y luego, juicio universal negativo cruzado con juicio universal, juicio particular afirmativo. Y luego los subalternos, que es tomar un juicio universal afirmativo y de él deducir un juicio particular afirmativo. Y también del otro lado, ¿verdad? Tomar un juicio universal negativo y de eso sacar una deducción o una conclusión de un juicio particular negativo. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Entonces aquí tenemos algunas reglas del juicio. En el juicio contrario, no pueden ser simultáneamente verdaderos, pero sí simultáneamente falsos. Estamos hablando de juicios A y E. Entonces aquí pongo este ejemplo. Todas las mujeres son sinceras. Ese sería universal afirmativo. Y luego digo, ninguna mujer es sincera. Son juicios contrarios, ¿verdad? Sería universal negativo. Y fíjense la regla. No pueden ser simultáneamente verdaderos, pero sí simultáneamente falsos. Entonces, aquí haciendo el razonamiento, si decimos todas las mujeres son sinceras, seguramente nos equivocamos. Existen algunas que no. Igual acá, cuando decimos ninguna mujer es sincera, también nos equivocamos porque más de alguna debe ser sincera. Entonces, por eso dice, no pueden ser simultáneamente verdaderos. Aparte también, si yo digo todas las mujeres son sinceras, excluyo acá el juicio E. Y si digo ninguna mujer es sincera, excluyo el juicio A. Entonces, no pueden ser simultáneamente verdaderas, pero sí simultáneamente falsas, por eso yo que les menciono. Juicios subcontrarios no pueden ser simultáneamente falsos, pero sí simultáneamente verdaderos.
Entonces yo digo, algunas mujeres son sinceras, juicio de tipo I. Y luego digo, algunas mujeres no son sinceras, juicio de tipo O. Entonces no pueden ser simultáneamente falsas. Si yo digo algunas, como lo delimito en algunas y no en todas, entonces puede ser que los dos sean verdad. O mejor dicho, los dos son verdaderos. Porque digo, algunas mujeres son sinceras y algunas mujeres no son sinceras. Entonces no estoy abarcando la totalidad, sino que simplemente la fragmento. Luego tenemos el juicio contradictorio, juicio de los cruzados, ¿verdad? Entonces, no pueden ser simultáneamente verdaderos ni simultáneamente falsos. Y es que aquí propiamente no se puede deducir nada. Entonces yo digo, todos los hombres son sinceros, juicio de tipo A. Entonces ya yo estoy dejando claro que no existe un hombre sincero en ese juicio. Eh, y aquí hay un error también, miren. Que aquí hay un error, como es contradictorio, estaría cruzado con el juicio de tipo O, que sería algunos hombres, algunos hombres no son sinceros. Eh, sí, algunos hombres no son sinceros. Entonces ahí, ya que hago esa excepción, entonces sería incorrecto, ¿verdad? Universalizar o decir que todos los hombres son sinceros. Si dejo esa ventana de oportunidad ahí. Luego, los juicios subalternos, que estos son los propios del silogismo, estos son los que sí se permiten sacar una deducción, un razonamiento, una conclusión. Entonces, juicios subalternos de la verdad de los universales infiere la verdad de los particulares y de la falsedad de los particulares infiere la falsedad de los universales, pero no lo contrario. Entonces, aquí ponemos un ejemplo. Tomamos el nombre Beatriz. Beatriz es salvadoreña. Entonces decimos el juicio, todos los salvadoreños comen tacos. Aquí podríamos decir también Beatriz es salvadoreña. Entonces, como conclusión, Beatriz come tacos. De ahí se puede deducir eso, ¿verdad? De a partir de un juicio universal, sacar un juicio particular. Pero en el caso de, de ir de arriba, de abajo hacia arriba, eso sí no se puede. No se puede. Yo digo, eh, Beatriz, pongámoslo aquí al revés, juicio particular afirmativo. Entonces digo, Beatriz, de una persona particular, no come tacos. Entonces, a partir de que ella no come tacos, yo no puedo deducir de que ningún salvadoreño come tacos. Simplemente no se puede generalizar. Eh, las falacias. Este es otro tema interesante de Aristóteles. Las falacias son básicamente errores de razonamiento y son de dos tipos, falacias formales y falacias no formales. Entonces, las falacias formales son aquellas que tienen semejanza con razonamiento válido, pero no cumplen las condiciones establecidas para hacerlo. Entonces, aquí hay un razonamiento válido. Un ejemplo de un razonamiento válido y un razonamiento no válido, y ocupando los mismos conceptos, dice. En el razonamiento válido, yo digo, si llueve, que es P, si P, entonces Q sería la fórmula. Si llueve, entonces el pasto está mojado. De aquí se invierte la figura. Aquí es P, entonces Q, y abajo es Q, entonces no Q, entonces no P. Luego digo, el pasto no está mojado o no Q, entonces no llueve. Ahí se hace una inversión de los términos. Primero se afirma y después se niega y se cambia, ¿verdad? De P a Q y de Q a P. Esa es la estructura formal. Aquí ya no lo cumple, miren. Si llueve, P, entonces el pasto está mojado, Q. Ahí está la primera afirmación. Yo le digo, luego después digo, no llueve, no P, y ahí es donde está el error, ¿verdad? No hago la inversión de pasar la Q, o sea, pasar el consecuente y luego pasar el antecedente al final. Entonces el pasto no está mojado. Eso es a nivel formal, a nivel estructural. Ahí en clase yo les puedo dar un poco más de ejemplos de esto.
Y luego son las falacias no formales. Son aquellas en las que se maneja erróneamente los contenidos del pensamiento. Estas son falacias bastante comunes. Fíjense de que tomando el libro de Irving Copy sobre lógica general, él hace una lista de como 222 falacias, solo que es bien difícil en ocasiones delimitarla, ¿verdad? Porque son bien sutiles las diferencias, pero él trate de hacerlo. Claro, yo no puedo incluir las 202, así que incluí una lista de las que considero que son más comunes que normalmente nosotros cometemos, ¿verdad? Y que tal vez nos sirven para empezar a corregirnos. Primer tipo de falacia no formal es el argumento ad baculum. Estos son términos en latín. Entonces, eso de argumento ad baculum es apelación a la fuerza. Es cuando se acude a la fuerza para que se acepte una conclusión. Entonces, aquí está en cuarentena, ¿verdad? Por ejemplo, y usted le dice a su mamá que quiere salir y ella le dice de que no va a salir. Y entonces usted pregunta, pero ¿por qué no tengo que hacerlo, verdad? Aquí, cambiémosle eso. ¿Por qué no tengo que hacerlo? Y ella le respondería, porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Entonces ahí es un principio de autoridad. Usted simplemente no aceptó una argumentación, sino que aceptó una imposición, una orden, ¿verdad? Un principio de autoridad que usted no puede refutar. Luego está el argumento ad hominem. Entonces, eso ad hominem o al hombre. Entonces, en lugar de refutar la verdad de lo que se afirma, se ataca a la persona que hace la afirmación. Entonces, tenemos el ejemplo de un individuo, por ejemplo, que está argumentando algo o exponiendo un pensamiento, que ha hecho una investigación y que yo en lugar de, pues, tratar de comprender su, su argumento, su exposición, simplemente lo desacredito a él. Diríamos, eh, qué sé yo, ¿verdad? Si fuera un individuo de una persona de una universidad privada que no tiene demasiado prestigio a nivel nacional, entonces, y hace una investigación sobre la realidad política actual en El Salvador. Puede que tenga un muy buen argumento, pero en muchas ocasiones nosotros decimos, pero bueno, si viene de esa universidad, eh, quizás no es muy bueno el argumento. Entonces ahí es una falacia ad hominem. Se ataca a la institución o si es una persona que no, digamos, no viste bien o no habla bien, no quiere decir que no tenga muy buenas ideas. Entonces se descalifica al individuo antes de escuchar el argumento. Una falacia ad hominem. Luego, argumento ad ignorantiam o por ignorancia. Es cuando se sostiene que algo es verdadero porque no se puede demostrar lo contrario. Entonces aquí tenemos este ejemplo de una persona de que está argumentando de que el sol es hueco y como no se puede probar lo contrario, es verdad. Entonces eso me pasa muy seguido a mí, ¿verdad? Yo que cada vez que empiezo a platicar o conocer a nuevas personas, siempre que sale el tema de que soy profesor de filosofía, siempre me preguntan si es que yo puedo demostrar de forma, eh, pero así bien clara y concisa, de que Dios no existe. Y tal vez ni estamos hablando de eso, pero siempre me hacen esas preguntas retóricas. Entonces yo le digo, pues bueno, yo no puedo, le aclaro primero de que yo no es que sea ateo y segundo de que no puedo presentar una prueba fidedigna de eso que él me pide. Entonces me dice, bueno, ya que no lo puede demostrar, entonces sí existe. Entonces, ahí es una falacia ad ignorancia. Solo porque yo no puedo comprobar lo contrario, no quiere decir lo que alguien me afirme es correcto. Luego, el argumento ad misericordia, o por misericordia, o por lástima. Es cuando se recurre a la piedad para conseguir que se acepte una conclusión. Eso se da, miren, aquí les pongo el ejemplo de las teletones. Entonces, si ustedes ven, siempre se hace esa campaña de recolección de dinero para personas con discapacidad. Entonces, cada vez de que le dicen a usted que quieren de que done, le muestran la imagen de una persona,
con dificultades para hablar, dificultades para caminar en recuperación. Entonces, literalmente está apelando a que usted pueda dar dinero en favor de la lástima que representan esos individuos. Realmente es un argumento perverso, ¿verdad? Luego está el argumento ad populum o al pueblo o por mayoría, se puede decir también. Y este se comete cuando, con el fin de conseguir la aceptación de un argumento, la persona que lo utiliza se dirige al pueblo moviendo sus deseos o pasiones. Entonces aquí hablamos del nivel político. El político obviamente que es un tramposo, ¿verdad? Es un mentiroso y siempre trata de cumplir su voluntad y no la de los individuos. Entonces, bueno, en El Salvador actualmente se comete mucho esta falacia ad populum, ¿verdad? En donde en ocasiones el presidente actual de la República comete realmente unas barrabasadas, ¿verdad? Unas cosas, unos argumentos bastante torpes y bastante tontos, pero como tiene simpatía popular, la mayoría los termina respaldando, ¿verdad? Y no vaya a hablar mal de él porque se puede generar muchos problemas. Entonces es el argumento que sigue la mayoría. Luego está el argumento ad verecundiam. Entonces, verecundiam es un término latino que significa vergüenza. Entonces, consiste en tratar de persuadir de que una conclusión es válida porque una persona o un grupo de personas que son famosos o respetables lo aceptan como tal. Entonces ahí fíjense de que en ocasiones les va a pasar también en algunas de sus clases en donde uno lee libros de algunos autores y tal vez no coincide con la idea que ellos intentan plantear y quiere refutarlas. Me recuerdo yo en mis clases de filosofía, cuando me ponían a leer algunos autores y yo hacía algunas observaciones, siempre me decía el profesor, ¿verdad? Ese argumento lo dijo Adam Smith, por ejemplo. Entonces, estás vos al nivel de Adam Smith. Entonces, básicamente me quería hacer ver menos a mí y que yo no era alguien capaz de refutar los argumentos de ese pensador. Entonces, se apela a la autoridad de ese individuo y a la vergüenza, ¿verdad? De no poder refutarla por ser, no estar del mismo nivel. Eh, la falacia de generalización apresurada es cuando tenemos prejuicios o nos dejamos llevar por los estereotipos o los primeros momentos, ¿verdad? Entonces, en la generalización apresurada, usted ve una persona, qué sé yo, en la primera oportunidad y puede hacer de que no le caiga bien, ¿verdad? Entonces, se hizo una generalización apresurada del individuo. Igual en el caso de las noticias, eso es una cosa, pero horrible, ¿verdad? En donde, por ejemplo, si en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Encuentran un latino que esté robando, entonces eso lo sacan en la televisión, en todos los noticieros y en varias ocasiones. ¿Por qué, verdad? Porque tratan de transmitir la idea que el latino es delincuente. Entonces, con esa idea que se le han metido a los medios de comunicación, los gringos, cuando ven un latino, asocian con la idea que pues, es delincuente, ¿verdad? Sacan una generalización apresurada. Luego está el alegato especial. Es cuando se excluye eh, a los que no son especialistas en un tema determinado. Entonces ahí está este ejemplo, ¿verdad? Aquí es donde se reciben denuncias por discriminación. Sí, pero para negros y vietnamitas es en la oficina del fondo. Entonces ahí hay un alegato especial, ¿verdad? Si es una discriminación, sí se acepta, pero individuos de una categoría distinta, pues no, ¿verdad? Entonces ahí siempre se comete esa falacia a nivel bastante popular. Por ejemplo, también nosotros hablamos de temas de que creemos que tenemos la autoridad para excluir a otros individuos. En el caso de ustedes de economía, si ustedes están hablando de algún tema particular de esa asignatura y de repente hay un estudiante de otra facultad, pongamos el ejemplo de, qué sé yo, de humanidades, entonces dicen, pues bueno, este tema solo lo entendemos los de economía, ¿verdad? Entonces ahí están delimitando, ¿verdad? O si conocen a alguna persona extranjera y hablan de algo y dice, este tema solo conocemos los salvadoreños. O también, ¿verdad? Este tema solo lo conocen las mujeres. Entonces ahí están haciendo un alegato especial. Y eso es una falacia, ¿verdad? Es una falacia bastante grande porque se excluye al individuo sin antes escuchar su argumento.
Y aquí, si ustedes ven, esta secretaria que está acá es medio feminista, ¿verdad? Y con el estilo que tira. Entonces, ahí puede ser un estereotipo, claro, pero estas son las imágenes de que tienen mayormente asociadas a ellos. Entonces, ellas hablan normalmente del aborto, ¿verdad? Y que el aborto es un tema exclusivo para las mujeres porque solo las mujeres pueden tener hijos. Entonces, ahí es un alegato especial. Aquí también tiene referencia con esto, ¿verdad? El argumento ad nauseam, o por asco o por hastío. Entonces, es cuando se repite un argumento hasta que se acepta por saturación o fastidio. Es decir, usted ve por la televisión o escucha argumentos de personas de que constantemente le machacan lo mismo. Entonces usted puede hacer que no esté de acuerdo, pero al estar ya harto de escuchar siempre la misma situación, entonces termina aceptándolo, ¿verdad? Si usted ve, en la sociedad actual, el discurso feminista está en todos los ámbitos académicos, en los ámbitos populares, y realmente no es un argumento ni aceptable ni fuerte. Pero como ya está repetido muchas veces, ya estamos fastidiados de eso. Hay mucha gente que ha empezado a aceptarlo y hay muchas mujeres que incluso se declaran feministas, ¿verdad? Pero es por la moda y por la saturación del discurso, no por el argumento. Entonces eso es una falacia. Luego, el argumento ad antiquitatem. El ad antiquitatem es por antigüedad. Es cuando se apela a la tradición o a la antigüedad. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? Usted, que ahora que está estudiando, quizás pueda que encuentre una mejor forma de resolver algún problema, qué sé yo, digamos a nivel matemático. Hoy la matemática moderna crea otras nuevas técnicas. Aparte de la pedagogía también está implementando eso, ¿verdad? Mejores métodos. Y puede hacer que en clase de matemática le den unos ejercicios y usted los resuelva de una manera distinta de como lo pidió su profesor. Entonces viene él y le dice de que está malo. Lo verifican y realmente la respuesta está correcta. Entonces, pero él le dice, no, pero es que siempre se ha resuelto de esta manera este ejercicio. Por eso es que tiene mala nota. Y ahí es una argumentación ad antiquitate, porque tradicionalmente se ha hecho así, entonces se debe mantener así, y eso es incorrecto. Si hay una mejor forma de resolverlo, hay que cambiar a ella. Y luego está el argumento ad novitatem. Eso de novitatem es novedad. Es cuando se pide aceptar un argumento por ser novedoso. Entonces ustedes ven en la actualidad, aquí pongo el ejemplo del reggaetón. El reggaetón pues es una música que está de moda, eso es lo que más se produce, no hay de otro tipo de género que salga tanto como el reggaetón. Entonces, para las personas contemporáneas del reggaetón o contemporáneas de esta época, puede hacer que sí les parezca un género musical agradable. Para la gente de que nació antes de la época del reggaetón, se considera que es un género musical pues no muy agradable. Pero si usted ve, hay gente, por ejemplo, en el caso del transporte público, usted ve de que hay motoristas de que ya son adultos, ya son personas mayores, hablamos de 50 años, ya adultos, y escuchan reggaetón. Entonces eso es una falacia, ¿verdad? Ad novitatem, ¿verdad? Usted le pregunta, pero mire, el reggaetón no es ni agradable ni es de su... ¿Y por qué lo escucha? Pues porque todo el mundo lo escucha, ¿verdad? Entonces ahí sería falacia ad populum y sería por novedoso, ¿verdad? Es lo nuevo, lo último que ha salido, entonces por eso debe ser bueno. Luego está la falacia de argumentación ad crumenam. Eso de crumenam es riqueza, ¿verdad? Cuando se pide aceptar un argumento apelando a la riqueza. Entonces aquí está un ejemplo de esa falacia. Normalmente yo he escuchado que en clases de introducción a la economía, por ejemplo, les dejan libros como motivacionales, vamos a decir, para emprendedores. Entonces, este es uno, el hombre más rico de Babilonia, y aquí está George S. Clason, el autor. Entonces, a usted le dice de que tenga la mentalidad de emprendedor, de visionario. Entonces, usted lee este libro y ve que este autor ha sido un empresario exitoso. Entonces, apelando a que si él se convirtió en un individuo exitoso y rico, usted puede volverse también un individuo rico, ¿verdad? Esa es la falacia ad crumenam.
Solo porque este lo dijo y a este le funcionó y porque este es rico y exitoso, entonces me tiene que funcionar a mí. Incorrecto. Y al final está la falacia ad Lazarum, que es lo contrario, ¿verdad? Eso es argumento a la pobreza. Es cuando se pide aceptar un argumento apelando a la pobreza. Entonces, ustedes lo han visto de manera clásica en la calle, ¿verdad? De que hay ocasiones que hay individuos que los han encontrado asaltando. Entonces, ¿cuál es el argumento que él pone, verdad? Yo robo porque soy pobre. Entonces está apelando a la lástima y está apelando a su condición de ser pobre. Entonces eso, con eso quiere justificar su acto criminal, que eso es obviamente un error. Entonces esto es referente a Aristóteles. De Aristóteles eh, ya tenemos tarea porque tenemos el control de lectura uno, que ese espero yo que ya lo hayan podido terminar. Y para reforzar un poco, vamos a leer el libro uno de la Ética a Nicómaco, de Aristóteles siempre. Entonces, de eso me hace un ensayo, como les digo, según su capacidad, le ponen una imagen y lo agregan a su cuaderno de tareas. Entonces, esta es la clase número 5. Espero en estos días enviarles las clases 6, así que repasen, tomen nota de todo lo que aquí se menciona y estudien porque después va a venir bastante complicada las evaluaciones, ¿verdad? No, no porque sean difíciles, sino por la cantidad de tiempo que hemos pasado sin clase presencial y sin salir con unas evaluaciones que ya tendríamos que haber hecho. Entonces, pues bueno, suerte.